Buenas, mi nombre es Oriana Barrios y estoy aquí en representación de mi trabajo final en el Diplomado de Derecho Procesal Penal Avanzado. El título es el siguiente: Estudio de las medidas sustitutivas a la privativa de libertad en la rehabilitación social del adolescente en Venezuela. Descripción de la situación del problema. La Convención sobre los Derechos del Niño se ocupa del reconocimiento de los derechos de estos sujetos en el marco de las acciones de prevención, estableciendo responsabilidades al Estado, la familia y la sociedad en su cumplimiento y ocupándose además de la consagración del sistema de garantías penales. Es así como se observa que en Venezuela, al consagrar la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes se desarrollan en los principios y garantías de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De igual manera, esta ley en su artículo 528 consagra que responsabilidad del adolescente. El o la adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y la sanción que se le impone. Propósito de la investigación. Objetivo general: analizar el estudio de las medidas sustitutivas a la privativa de libertad en la rehabilitación social del adolescente en Venezuela. Objetivos específicos: identificar los fundamentos teóricos y legales sobre el sistema penal de responsabilidad del adolescente, describir las medidas aplicables a los adolescentes responsables penalmente según la ley que los regula y determinar el estudio de las medidas sustitutivas a la privativa de libertad en la rehabilitación social del adolescente en Venezuela. ¿Cuál es la importancia? En el artículo 620 se establece una serie de medidas o sanciones aplicables a aquellos adolescentes a los cuales se les haya comprobado su participación en un hecho criminal. Sobre esta situación considero que se ha establecido la restauración en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente con la finalidad tanto de las medidas como de la privación de libertad, que la misma sea primordialmente educativa, de formación integral y la búsqueda de una adecuada convivencia familiar y social. Este artículo se realizó con el firme propósito de establecer recomendaciones que redunden en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como también en los jueces y fiscales con una competencia en la materia. Como investigación documental, se propone contribuir con información relevante que sugiera nuevas líneas o proyectos de investigación, beneficiándose así las ciencias penales y criminológicas, y así como también el derecho penal juvenil. Tiene como objeto teórico develar datos e información de gran interés para todo aquel interesado en conocer, ayudar y profundizar sobre la problemática planteada. Capítulo 2. Perspectiva teórica. Sistema penal de responsabilidad adolescente, medidas aplicables a los adolescentes responsables penalmente, incidencia de la medida de privación de libertad en la rehabilitación del adolescente en Venezuela. Capítulo 3. Metódica. En este estudio tiene como objeto realizar un análisis sobre el estudio de las medidas sustitutivas a la privativa de libertad en la rehabilitación social del adolescente en Venezuela, para lo cual se hizo necesario definir el tipo y modalidad de investigación, fases y técnicas que se cumplieron para alcanzar los objetivos propuestos. Es por esto que la presente investigación corresponde al tipo documental según los criterios expresados en las fuentes consultadas. Según el Manual de Trabajos de Grado
de especialización y maestría y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador es el estudio de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general el pensamiento del autor. A su vez, se empleó el método del análisis por cuanto se revisaron las fuentes bibliográficas afines para efectuar el análisis de interpretación de documentos escritos, orales, audiovisuales y electrónicos existenciales. Tal como sostiene Méndez, el análisis inicia su proceso de conocimiento a partir de la identificación de cada uno de los elementos que caracterizan una realidad. De esta forma se establece las relaciones causa y efecto entre los aspectos que componen el objetivo de la investigación. Los hallazgos. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 y ratificada por Venezuela, introdujo básicamente una ratificación de los derechos fundamentales que se le habían sido negados flagrantemente a los menores de edad, haciendo de la inimpunibilidad una condición para no ser considerados como personas con deberes. Ha establecido este instrumento jurídico que una vez que el adolescente resulte condenado se deberá aplicar una medida plasmada en el artículo 620 de la LOMNA. Artículo 620. Tipos. Sección primera. Disposiciones generales. Comprobada la participación del adolescente en el hecho punible y declarada su responsabilidad, el tribunal lo sancionará aplicándole las siguientes medidas. A. Orientación verbal educativa. B. Imposición de reglas de conducta. C. Servicios a la comunidad. D. Libertad asistida. E. Semilibertad. Y F. Privación de libertad. Los aportes. Ante la precaria situación carcelaria y partiendo de que los adolescentes tienen una responsabilidad penal diferente al del adulto, la intervención del poder punitivo del Estado como mecanismo de solución del conflicto penal no debe producirse en todos los casos que activa al sistema penal, sino solamente cuando la sanción resulta necesaria, útil e idónea. De igual manera, las medidas más graves que se le puede imponer a estos sujetos, como es la privación de libertad, no debe tener un elevado tiempo de duración. De ser así, no habría diferencia con respecto a la responsabilidad penal del adulto. Eso fue todo, muchas gracias. Espero que les haya gustado.